¿Qué tal, amigos, hermanos, amados? Cada uno de ustedes, para nosotros significa mucho poder contactarnos con ustedes cada semana a través de este medio y poder compartir de la palabra del Señor. En este día estamos para compartir en esta palabra que vamos a ver hoy día, que tiene relación con la de la semana pasada, ¿no? Está relacionada, tranquilícense, no vamos a hablar de política, pero vamos a hablar de Dios. Pero todavía estamos esperando votar. Claro, pero vamos a hablar del reino de Dios. Este Jesús, ¿cuál es su perspectiva del reino de Dios? Una de las primeras cosas que Jesús hace es decir precisamente, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando le enseña a orar a los discípulos, dice, pidan que el gobierno de Dios se establezca en la tierra. Entonces, ¿qué tan importante era para Jesús el reino? Qué difícil pregunta, porque en realidad a uno le gustaría que Jesús hubiera sido a lo mejor más claro, que nos explicara exactamente qué es lo que es el reino, ¿cierto? Sí. Pues dice, claro, el reino se ha acercado. Lo primero que tenemos que preguntarnos qué es el reino. Sí, y aparte de eso que él dice, no solo señala que el reino de los cielos se ha acercado, sino que dice, crean al Evangelio. Y ya de ahí está hablando entonces de un reino que no es humano. Claro. ¿No? Entonces él dice, creed en el Evangelio. Estas buenas noticias. Entonces, uno dice, si lo que está haciendo es hablar de un reino no humano, ¿cómo es ese reino espiritual? Y cuando le preguntan, él empieza a dar algunas parábolas, ¿no? El reino de los cielos es semejante a, es como esto, es como esto otro. Y uno dice, claro, pero eso es difícil, po. Eso es complejo. Y Jesús lo hace ver tan fácil, pero el reino de Dios, cuando hablamos, es simplemente es el centro del ministerio de Jesús, establecer su reino entre los hombres. Reino que los hombres despreciaron. Tú decías la semana pasada, Daniel, este reino que los hombres menospreciaron, ¿no? Dijeron, no queremos más el reino de Dios. Claro. Queremos tener un rey visible. Una monarquía. Una monarquía, sí. Claro. Y comienza esta monarquía, aunque Dios les advierte, le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque cuando tengan un reino, el rey se enseñoreará de ustedes. Si ustedes van a tener que servir al rey. O sea, si uno compara eso, no es nada distinto de lo que ya estaban haciendo. Porque cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, lo que nos pide es que nosotros le sirvamos, ¿no? Sí. Y que Él sea el Señor. O sea, al tener un reino hay un rey. Este rey puede ser humano y hay una o puede sumisión. ser divino. Y hay una sumisión. Claro. Entonces, ¿qué era lo tan complejo que ellos estaban pidiendo? Pero cuando Jesús dice entonces, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es decir, ustedes, así como están, y aquí empiezan las cosas que uno empieza a darle vuelta un poco, Pastor Daniel, en el sentido de el reino que les vengo a hablar es distinto del que ustedes conocen, del que ustedes saben, del que ustedes tienen conocimiento. Y quiero decirles que así como están, no pueden estar en este reino. ¿No? Yo no diría, pero ¿qué me falta si yo soy ciudadano? Uno dice, yo soy chileno, nací en este país, soy parte, y yo soy chileno porque nací aquí. Y él dice, para que ustedes sean parte de este reino, aunque no lo dice expresamente, pero sí dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Claro. O sea, la condición para acceder al reino es arrepentirse. En realidad, en otras palabras, dice nacer de nuevo. Ahí viene el nacer en. Claro, ¿no? Pero igual es muy complejo, es un poco enredado. Bueno, Nicodemo dice, uno no puede nacer siendo ya viejo. Claro, no lo entendió, de hecho. No, de hecho no, porque dicen, yo no puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Entonces habría que preguntarse, uno, ¿qué es arrepentirse? Y segundo, ¿qué es nacer de nuevo, no? Ahora, la diferencia es que cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de un lugar específico, y es el problema de nosotros, los seres humanos. Es que cuando hablamos de reino o hablamos de gobierno, estamos hablando de un lugar en específico. Es decir, yo soy chileno. Claro. ¿Dónde soy chileno? En el lugar donde está enraizado el país llamado Chile, ¿no? Y si me voy a vivir a otra nación, voy a tener que
con los años, a lo mejor, adoptar la ciudadanía para ser parte de los beneficios que en ese país hay. Claro, es como dice un lugar. Claro, pero aquí no es un lugar físico. Físico. Pero Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Uh-huh. Por lo tanto, no se trata de un lugar físico. Si bien tiene una relación física y al final de los tiempos va a tener una relación física, pero es una relación de otro tipo. El reino de los cielos se ha acercado. Claro, porque el gobierno de Dios es un gobierno que restaura, que transforma, que cambia, que hace lo que los gobiernos del mundo no pueden hacer, ¿no? Restaura al ser humano en su totalidad. Eso es lo que hace el ser parte de este reino. Cuando yo me arrepiento, entro en una nueva dimensión de vida, claro, en su totalidad y de relación, y por lo tanto soy parte del reino de Dios, ¿no? Entonces, por eso le decía que era importante quizás cuando uno dice arrepentirse, que es arrepentirse. En el griego quizás se denota mejor, dice el metanoia, ¿sí? Que tiene que ver con uno está caminando para un lado, ¿cierto? Exacto. Y se da vuelta y camina absolutamente para el otro lado. 180 grados. Y por eso los valores del reino son tan distintos, van contracorriente. Sí. La semana pasada hablábamos de la política, es como ir en una política en contra de lo que se está, ¿cierto? Vendiendo, lo que se está diciendo de los gobernantes o los planes políticos. Por ejemplo, Jesús dice que nosotros debemos ser servidores, ¿sí? Y no que debemos ser autoridades que mandan, sino que estamos para servir. Sí. Y ese es un valor del reino que es una metanoia. ¿Sí? Es muy distinto. Claro. Ahora, cuando Jesús habla acerca del reino, Él habla de este reino presente y futuro. Algunos teólogos, escritores incluso, lo han llamado el ya pero todavía no. ¿No? Sí. Es decir, el reino de Dios ya está entre nosotros, pero todavía no se ha establecido totalmente, sino cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Así es. Entonces, el ya pero todavía no, que es muy, muy usado en la teología, ¿no? Y en los escritores bíblicos. Está entre nosotros y está en nosotros, ¿sí? El reino de Dios está siempre muy relacionado con el Espíritu Santo. Claro. ¿Sí? Entonces, y ahí está un poco la segunda parte, conversa con Nicodemo, dice, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y la única forma de nacer de nuevo es a través de la regeneración, por el Espíritu Santo, el nacer de nuevo a través, ¿cierto?, del agua, del Espíritu Santo. Claro, y ahí volvemos otra vez al tema de que el reino de Dios no es un reino físico, es un reino espiritual que se establece en el individuo. ¿Ya? Y en su iglesia, claro, la suma de todo. Exacto, en la reunión de los salvos, digamos, ¿no? Pero Él se establece en el individuo, por tanto, el reino de Dios se establece en mi vida. No es un reino físico, palpable, que yo pueda tocarlo, sino que se aprecia en la transformación que ocurre en el individuo producto de ese nuevo gobierno. Así es. Porque cuando el ser humano se gobierna con las cosas del mundo, actúa en razón del mundo. Claro. Y ahí viene todo como quizás estos conceptos que a lo mejor pueden ser un poco complejos teológicamente, pero dice que viene el arrepentimiento, yo doy vuelta a 180 grados y empiezo a caminar en otra dirección. Y en esa dirección yo voy llevando los valores del reino. Exacto. ¿Sí? Voy teniendo esta santificación durante mi vida, ¿cierto? En que yo voy encarnando estos valores del reino. Lo que hablábamos la semana pasada era de ser sal y luz, ¿cierto? En que no es que yo tenga la capacidad, ¿cierto?, para tener estos valores, sino que el Señor va y pone en mi corazón estos valores, ¿cierto?, esta creencia en Él y finalmente esta salvación que me lleva a tener todas las otras cosas por gracia. Por eso que Israel como nación, como el pueblo de Dios, no el Israel actual, el Israel del tiempo de Jesús, ¿cierto?, como una nación monoteísta, todavía lo es, pero hay una diferencia con el Estado hoy día. Pero cuando Jesús habla del reino, él les habla de este reino que actúa ya y que se da cuenta que lo que está haciendo el ser humano no está bien, y como bien tú dices, tiene que girar y tiene que
mostrar las virtudes del reino ahora, ¿no? ¿Cómo es el reino de Dios? Si alguien nos preguntara, ¿no es cierto? ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es vivir distinto a como tú estás acostumbrado a vivir. Y ese es un gran desafío para los seres humanos, ¿no? De ahí ahí uno entiende cuando Felipe le pregunta a Jesús y le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dice, pero si yo he estado contigo. Entonces, los valores del reino son los que nosotros tenemos que colocar en el mundo. Ahora, en este reino presente, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el desafío, ¿no? Eso es lo que debemos realizar. Pero viene el rey, el todavía no, el reino futuro, ¿no? Como yo decía, el ya, pero el todavía no. Este todavía no, que nos dice que Él vendrá en un día con poder y gran gloria. Pero ya no como el hombre humilde, ya no como el siervo, sino que Él viene a juzgar a las naciones y a decir, tú estabas en el reino o no estabas. Claro. Por lo tanto, ahora puedes disfrutar de todo lo que te faltaba, Claro. ¿no? Después ese reino, lo que llaman el reino escatológico, Claro. ¿cierto? El reino futuro, Ujú, ujú. en que, ¿cierto? Toda rodilla se va a doblar. Todos van a reconocer a este rey, ¿sí? Que va a venir en gloria y majestad. Como dice usted, no va a Sí. venir en, ¿cierto? En son de paz. En paz, no va a venir humilde, va a venir a juzgar a todos, a toda la humanidad. Y los que somos salvos, ¿cierto? Vamos a pasar, ¿cierto? Vamos a pasar esa prueba porque Jesús dio su sangre por nosotros y nosotros creímos en su sacrificio, ¿cierto? Y nos arrepentimos y somos salvos por gracia. Sin embargo, Él va a juzgar a todos, a todas las naciones. Entonces, lo importante es que Él va a venir como un rey en potestad, va a venir con todo su poder. Y ahí se va a establecer el reino, un poco uno podría pensar, el reino más físico. Exacto. ¿Cierto? Más visible. Más visible. Exacto. El reino más visible. Ahora, cuando hay una tensión, llaman algunos, en este sentido del reino, es que está presente en el ministerio de Jesús. Así es el reino. El reino se vive en paz con el otro, el reino se vive perdonando al otro, el reino se vive amando al otro, el reino se vive haciendo los milagros que Jesús hacía, que eran milagros que nadie podía entender cómo los hacía, ¿no? El mar, algunos se preguntan, ¿y este quién es? Que el viento, que el mar lo obedecen. ¿Cómo es posible? Pero ese reino está todavía por consumarse cuando Jesús venga y ya todo ojo le verá. ¿Ya? Como Apocalipsis lo describe de una forma figurada sobre un gran trono, ¿no es cierto? Lo describe arriba de un gran caballo con su muslo escrito, el Rey de Reyes, etcétera, etcétera. Señor de señores. En fin, entonces esto es fundamental en nuestro concepto de doctrina teológica para nosotros como bautistas. Fundamental. El reino de Dios está entre nosotros, entre dos momentos. Está en Jesús, que lo viene a establecer, y estará plenamente en el futuro cuando Él venga. Ahora, la perspectiva del reino también no la podemos separar cuando pensamos en Jesús como el Mesías, ¿no? Daniel lo describe así. En Daniel, él describe a Jesús como el Mesías. Isaías también. Lo describen como el enviado de Dios. Él viene a colocar este reino entre nosotros. Como el ungido. El ungido. Sí, recuerden, hermanos, que cuando en la antigüedad, ¿cierto? Cuando se ungía, cuando se nombraba a un rey, ¿cierto? Se le ungía con aceite. Y eso es el significado de Mesías, el ungido, o el enviado de alguna manera. Pero, claro. Pero el ungido, el que va, ¿cierto? A ser nombrado como rey. Y el ungido de Dios, es decir, es el rey, ¿cierto? Como decía anteriormente, el Rey de Reyes, el que va a tener gobierno sobre toda, y el que tiene gobierno sobre toda la creación. Sí. Bueno, cuando vemos a Jesús, digamos, ejerciendo esa autoridad real, lo vemos que la ejerce sobre la naturaleza. Le dice a una higuera que se muera, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. Le dice al mar que se calme, al viento que se tranquilice. Hay una autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Antiguamente los reyes en Roma y en otros países, ¿no es cierto?, de ese tiempo,
tenían la autoridad sobre la vida. El rey podía dar la orden de que una persona muriera o viviera, sobre todo en esto de los encuentros de los gladiadores, ¿no? En la arena, el rey era el que decidía si el hombre que estaba postrado, el hombre que estaba ya doblegado, el hombre que estaba ya vencido, el hombre que no tenía ninguna posibilidad de ganar la pelea, sin embargo el rey dice: este hombre debe todavía morir. O tal vez estaba a las puertas de la muerte y el rey decía: debe vivir. Pero en realidad Jesús dice: momento, el que tiene autoridad sobre la vida y la muerte soy yo. Yo tengo toda autoridad. Por eso es que es maravilloso Mateo, cuando Mateo dice, o en Mateo Jesús dice: toda autoridad, toda potestad, todo dominio, todo control, todo deber, todo lo que se puede hacer, me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, sobre la naturaleza, pero también sobre aquellos que son los demonios. Los demonios le tenían miedo. Reconocían su autoridad, claro. Reconocían quién es. Los demonios son seres espirituales. Sí, claro. Y por lo tanto tienen ojos espirituales. Y pueden ver, ¿cierto? Podían ver claramente quién era Jesús. Exacto. En ese momento. Entonces se daban cuenta de la autoridad que él tenía y por eso salían, ¿cierto?, temerosos. Huyendo. Ellos preferían salir, ¿cierto?, sí. en un cerdo. Exacto. En vez de estar ahí al lado de la santidad de Jesús. Es que la santidad de Jesús aleja a cualquiera. Su santidad es demasiado grande para poder estar cerca, ¿no? Pero hay también una autoridad de Jesús sobre el pecado. Es decir, Él es ¿quién es este?, decía la gente, que perdona pecados, ¿no? Cuando Él le dice simplemente: mira, toma tu lecho y anda. En ese momento, el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Por qué? Porque había un concepto judío también, y tú lo recordarás, había un concepto judío que decía que el ser humano se enfermaba por causa de su pecado. Claro. Entonces Jesús dice: bueno, ¿qué es más fácil decirle al hombre? ¿Tus pecados te son perdonados porque va a sanar? ¿O toma tu lecho y anda, que también va a sanar? Es decir, me van a criticar si lo hago de una manera o de la otra, ¿no? ¿Cómo entonces? ¿Cómo actúo? Pero su autoridad sobre el pecado. Bueno, y la autoridad sobre el pecado, esto es importante. Jesús venció el pecado, ¿cierto?, en la cruz. ¿Sí? O sea, toda la consumación de los tiempos, ¿cierto? Y cuando dice: yo inauguro este reino, ¿cierto?, con estos valores, esto tiene su consumación en la cruz. Ahí es donde Jesús vence el pecado una vez y para siempre. ¿Sí? Claro. Y los demonios, ¿cierto?, sabían que él tenía ese poder de vencer el pecado. Sí. Y ahí es donde Pablo también dice, por eso es que Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 15, él dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Sí? No pudiste vencer. Este es como el aguijón de una abeja, ¿no?, que se incrusta en el ser humano para matarte. Dice: pero tu aguijón, muerte, no alcanzó para retener el cuerpo de Jesús. Sí. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? ¿No? Entonces Jesús vence no solo el pecado, vence la muerte, y no solo la vence para Él y por Él, sino que la vence para nosotros también. Porque la Biblia dice y nos asegura que nosotros también resucitaremos. Entonces su autoridad va más allá de solo vencer la muerte Él, que era Dios. Pero ahora nosotros vamos a resucitar también. Sí, y ahí se relaciona con los valores del reino, ¿cierto? Claro. Ahí es donde, cuando Jesús vence la muerte, nos da, ¿cierto?, la capacidad de creer en Él por gracia, ¿cierto?, y de encarnar los valores del reino. Ahora, ¿cuáles son los valores del reino? ¿Sí? Yo quería mencionar quizás Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia es una de las cosas importantes, la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, como hablábamos antes acerca de la política, ¿cierto? Pero en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Nuevamente volvemos al tema del Espíritu Santo, de la regeneración, del corazón del cristiano. Ahora, quizás también una cosa que quería mencionar en Lucas 12, del 32 en adelante, dice:
no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? No es una cosa azarosa, sino que el Señor lo tiene planeado desde antes, ¿cierto? Cuando nosotros somos hijos de Dios, el Señor nos da, ¿cierto? Nos da este reino que está en nuestro corazón. Y fíjese cómo sigue el versículo. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan. Tesoros en los cielos. ¿Sí? Él dice, el reino de Dios está conectado ¿con cuál tesoro? Los de la tierra no. Los tesoros que nosotros podemos tener en el cielo, que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, él habla del corazón como un aspecto central del cristiano, cómo el cristiano debe encarnar los valores del reino y cómo está relacionado tanto como con Jesús como con el Espíritu Santo este cambio. Exacto. Ahora, cuando Jesús quiere explicar en manera simple lo que es el reino, y para que nosotros lo entendamos, porque somos nosotros quienes no lo entienden, él empieza a dar algunas parábolas, ¿no? Y por ejemplo, entrega la parábola de la semilla. En mi reino es un reino que va creciendo. Y que crece no por voluntad humana. Eso es lo importante, no crece porque el hombre quiera, porque no depende de la fuerza humana, sino que depende del poder de Dios. Y ese poder que actúa por la obra del Espíritu Santo en el individuo, en la persona. Porque la Biblia dice que quien convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús lo compara de esa manera, pero también lo compara con el hecho de que si alguien ve realmente el reino de Dios, logra apreciarlo, va a tomar acciones importantes, como cuando alguien sabe que en un lugar determinado hay un tesoro escondido. Claro. ¿Qué va a hacer? Dice, vende todo lo que tiene y compra ese lugar para obtener el tesoro. Y eso es lo que ocurre también con el reino, dice. Van a querer ser parte del reino, pero no es sencillo. Sí. La única forma de nosotros tener ese reino en nosotros es a través de la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo está dada por el sacrificio de Jesús. O sea, aquí la Trinidad actúa de una forma, ¿cómo podría decirse? Mancomunada, relacional, ¿cierto? Cada uno tiene una acción sobre el corazón del hombre. Pero lo importante es que sin el Espíritu Santo, sin el sacrificio de Jesús y sin el mandato del Padre, nosotros no podríamos encarnar estos valores. ¿Ya? Y importante porque nosotros tenemos que encarnar los valores del reino y ponerlos al servicio de las personas. ¿Sí? Y no solo, ojo, que no es solo las personas que nosotros nos caigan bien, ¿cierto? Las personas que nosotros queramos, ¿sí? Son todas las personas, es al mundo. De alguna manera. Sí, tú mencionabas delante el texto cuando dice no temáis manada pequeña, ¿no? A él le pareció bien, él quiso darles el reino, que no tengan miedo. Pero siendo un reino pequeño, y ahí es donde está la importancia, es un reino que es como la levadura, dice Jesús, ¿no? Que puede influir de tal manera, y a eso es lo que, otra vez, volvemos a lo que decíamos la semana pasada, otra vez nos llama a nosotros a ser los influyentes en el mundo. Así es. ¿No? A ser la levadura que logra hacer que la masa pueda crecer y pueda aumentar de tal manera que ustedes puedan ser quienes determinen cómo vivir en el reino. Por lo tanto, no teman, pero la misión es simplemente trabajar para que el mundo sea alcanzado y puedan querer ser parte del reino. Ustedes vengan al reino, el reino no está cerrado, ¿no? Está abierto para todos. Y lo que hay que hacer es, como decíamos al comienzo, arrepiéntanse. Sí. Ese es el requisito. Cuando alguien quiere pertenecer a un país que no es el en el que él nació, hay muchos requisitos que cumplir. Cantidad de años de vida en el país y esto y lo otro, un montón de cosas. Pero aquí dice, arrepiéntanse del Evangelio. Y luego dice, ustedes podrán influir, ustedes son como la levadura que influye y que va a hacer que este reino pequeño,
que esta manada pequeña pueda ir creciendo y vaya avanzando mucho más. Bueno, y esa es la labor de la iglesia, ¿sí? Uh-huh. La iglesia tiene la labor de mostrar este reino a las personas, ¿sí? Y uno se podría hacer la pregunta, pero ¿cómo mostramos, cierto, el reino? ¿Cómo lo mostramos a las personas que no conocen a Jesús? Primero, tenemos que actuar, ¿cierto? Tenemos que tener una vida santificada. Eso es muy relevante. Nosotros tenemos una vida santificada gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Segundo, debemos evangelizar. Alcanzar a otros. Alcanzar a otros con la palabra de Dios. No hay evangelización sin la palabra de Dios. Por eso la Biblia es tan importante, ¿cierto?, para alcanzar a otros, para mostrar la verdad de Dios. Y tercero, mostrando la justicia de Dios, ¿sí? Eso quiere decir la justicia social, claro, ¿cierto? Ayudando a otros, ¿sí? A los necesitados, ¿cierto? A las personas que necesitan no solo cosas espirituales, también cosas físicas, ¿sí? Nosotros no podemos, a alguien que tiene hambre, no podemos darle solo palabra de Dios, tenemos que ayudarle a alimentarse, ¿cierto? A vestirse. Sí. ¿Sí? Los valores del reino son tan complejos, tan desafiantes, diría yo, que nos dicen, por ejemplo, en este reino tú tienes que amar a tu enemigo. Por eso es que nosotros los cristianos nos llamamos hermanos entre nosotros. Sino no es una palabra tan simple, es una palabra que conlleva muchas cosas, llamarnos hermanos, ¿no? Pero dice, ustedes tienen que amar a los enemigos, ustedes tienen que renunciar a la venganza, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Sí. Ese es un valor del reino, ¿no? Que se nos inculca y se nos coloca, y luchar porque nuestro carácter de humildad, de servicio, de colaboración, sea semejante al de Dios. Por eso digo que los valores del reino son luchar contra nuestra naturaleza. Luchar contra nuestra naturaleza. Y con nuestro entorno, porque el entorno nos motiva a vivir distinto, claro, a vivir de otra manera. Así como los israelitas, ¿cierto?, querían vivir igual que sus vecinos. Nosotros muchas veces queremos vivir igual que los otros. Exacto. ¿Sí? Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Así es. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo es que nosotros podemos vivir distinto. Esta metanoia, este arrepentimiento, ¿cierto?, esta vida de santificación. Esa es la que podemos poner en juego en la vida, ¿cierto?, bendiciendo a otros. Que eso es importante, sirviendo a otros. Quizás algunos hermanos no es su naturaleza servir a otros, ¿sí? Pero el Señor va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos la opción de servir, tenemos la obligación de servir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que someternos a nuestro Rey. Y nuestro Rey es Jesús. Y tenemos que dar las señales de que somos parte del reino. Amigos, se nos va acabando el tiempo, pero tenemos que cerrar simplemente y decir que usted y yo somos los que somos parte del reino de Dios. Podemos todavía motivar e incentivar a otros a ser parte del reino, que otros también lo sean, y a comportarnos y a vivir como se vive en el reino. Que tu reino venga sobre nosotros, dice, ¿no? En la tierra como en el cielo. Es decir, yo debo vivir como se vive en el cielo, amando al enemigo, ayudando al otro, haciendo esto, haciendo lo otro. Es un desafío, pero es algo que podemos alcanzar con la gracia salvadora del Señor. Amén. Estamos contentos, ¿cierto?, de conversar acerca del reino y los invitamos a profundizar más, ¿cierto?, en su Biblia, acerca de la palabra de Dios. Ahí está, ¿cierto?, el tesoro. Ahí está el tesoro donde podemos indagar acerca del reino. No dejen de conectarse con nosotros cada semana. Ya estamos despidiéndonos. Nos podemos encontrar el próximo miércoles en este mismo horario. Y vamos a continuar hablando de otros temas también relacionados con Jesús, viviendo en el mismo mundo que nosotros nos toca vivir, que no es un mundo distinto. A veces pensamos que Jesús vivía en un mundo diferente. Había un mundo de opresión, un mundo de persecución, un mundo de mucho dolor, de mucha angustia, de muchos temores, como en el mundo en el que nosotros vivimos, o como en el que vivió el apóstol Pablo después, o como el que vivió el apóstol Juan en la isla de Patmos, etc. No vivimos en un mundo tan diferente, pero tenemos que aprender a vivir en este mundo como
se vive en el reino de Dios. Que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo miércoles en el mismo horario. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo.